Gracias por tu presencia, gracias por traernos, Señor, y gracias porque queremos estudiar tu palabra. Danos, Señor, sabiduría y entendimiento para comprenderla mejor cada día. Que tu amor y tu misericordia siempre sigan, Señor, al lado nuestro. Y ahora te pedimos la bendición a todo lo que se realizará en esta mañana acá en la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero finalizar, aunque es mucho lo que hay todavía por recorrer, porque nos faltó, por ejemplo, cómo estudiar personajes, ¿no? Si coge a Abraham, si coge a Isaac, o si coge a Pedro, si coge a Juan, cualquier personaje, ese es un estudio bíblico que uno puede hacer, ¿no? Cogerlo desde los comienzos donde está en el texto. La mejor forma es utilizando muchas veces lo que en las Biblias al final nos dan como nos dan un índice. Y cuando usted tiene en la Biblia de estudio ese índice, entonces usted puede empezar a buscar, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio sobre el aceite, por ejemplo. Espérelo calmo. Si es por el aceite, miraríamos su uso religioso, imágenes, todas esas cosas, ¿cierto? Pablo, si queremos a Pablo, si queremos, por ejemplo, batallas, entonces sería otra parte para manejar. Entonces, una forma que hay para estudiar también es esto, pero hay que cogerlo punto por punto. No es que voy a coger esto hoy, mañana cojo otro, no. Es hacer el estudio de ese y continuar. Por ejemplo, si usted va a trabajar al comienzo, sí, hay varias maneras. Sí. Si yo quiero arrancar, por ejemplo, por abandonar, entonces ahí hay una serie de textos que puedo ir cogiéndolos y voy estudiando. Si quiero abnegación, entonces me voy. Si yo quiero Abraham, entonces Abraham, todos los pasajes que tienen que ver con Abraham. Esa es otra forma de estudiar el texto y que muchas veces lo pasamos desapercibido, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta que hay muchas herramientas para estudiar. Sociedad Bíblica antes nos daba unas hojitas y esas hojitas venían las lecturas para todo el año, ¿no? Eso ya como que desapareció. Entonces van haciendo ciertos cambios, ciertas cosas en esa parte. Ahora como todo nos lo mandan por la red social, entonces ya el papelito va a desaparecer, ¿no? ¿Por qué? Porque se requiere de la tecnología. Bueno, hoy vamos a mirar en esta lección lo que son los relatos bíblicos. Otra forma de estudiar la Biblia es mirando los relatos bíblicos. Y la Biblia está llena de relatos bíblicos. Si usted se va al Antiguo Testamento, pues es una serie de relatos, ¿cierto? Y si viene al Nuevo Testamento, también hay otra serie de relatos. Entonces ahí vamos a encontrar una serie de relatos. Para estudiar los relatos de la Biblia, vamos a encontrar tres cosas, o sea, hay que mirar tres cosas fundamentales en cualquier relato. Primera cosa, es cómo arranca, el principio, la exposición de cómo lo va dando, ¿no? Y va subiendo, hasta que llega a lo que se le llama el clímax. Ese clímax es como la parte intermedia, hasta aquí llegó. No, resulta que en este proceso que viene aquí llegó, pero empieza a ir
descendiendo hasta que da el enlace final. Esa es como la parte, digamos, que tenemos ahí. Entonces vamos a buscar un texto para tener así como un ejemplo. Jueces capítulo 3, versículos 12 al 30. Jueces 3, 12 al 30. ¿Qué tenemos ahí? Ese relato. 12 hasta el 30. Entonces tenemos a un juez. Ese juez es Ehud, ¿cierto? Ehud. Tenemos a otro personaje que es el rey, Eglon. Y se va a encontrar a una serie de personas que van a estar en ese caminar. Bueno, miremos en el pasaje, haciendo una lectura del texto, miremos algunas cosas. Del 12 al 30. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Mire cómo encabeza. O sea, el relato está encabezado por algo que sucede, ¿cierto? Y Jehová fortaleció a Eglon, rey de Moab, contra Israel, porque había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. El rey reunió consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y fue y derrotó a Israel. Tomaron posesión de la ciudad de las palmeras. ¿Vaya a la ciudad de las palmeras? ¿Cuál era? ¿Era Jerusalén? No. Buenos días. Jericó le llamó la ciudad de las palmeras. Jericó. A la ciudad de las palmeras. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglon, rey de Moab, durante 18 años. Ahí nos va dando el proceso, ¿no? Pero los hijos de Israel clamaron. ¿Qué pasó en el 12? Hicieron lo malo. ¿Qué dice el 15? Ahora sí, como dice, cuando estamos en la mala es que clamamos. Cuando estamos en las buenas no. Pero los hijos de Israel clamaron a Jehová y Jehová les levantó un libertador, o sea, un juez. Y este juez es Ehud. Ehud, hijo de Gera, un hombre de Benjamín, que era zurdo. Va dando las indicaciones, ¿cierto? Los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglon, rey de Moab. Ehud se había hecho un puñal de doble filo y de un gran gómez de largo. Y un gómez es como 50 centímetros, más o menos. ¿Un codo? 30, 50, 35, o sea, 35, una puñaleta, una cosita pequeña. Eso es lo que se le da allí. Bueno, y se lo ciñó debajo de su ropa sobre su muslo derecho. Él entregó el presente a Eglon, rey de Moab. Eglon era un hombre muy obeso, o sea, gordote, ¿no? Aconteció que después de haber entregado el presente, Ehud despidió a la gente que él lo había traído, pero él se volvió desde los ídolos que están cerca de Gilgal y le dijo: oh rey, tengo un mensaje secreto para ti. Entonces él le dijo: calla. Luego salieron de su presencia todos los que estaban con él. Ehud se acercó a él, quien estaba sentado en una sala de verano que tenía para él solo. Ehud le dijo: tengo
un mensaje de Dios para ti. Entonces él se levantó de su silla, pero Ehud extendió su mano izquierda, tomó el puñal en su muslo derecho y se lo hundió en el vientre. El mango entró tras la hoja y la gordura cubrió la hoja. Porque no sacó el puñal de su vientre y le salió por detrás. Luego Ehud salió al pórtico, cerró tras él la puerta de la sala del verano y puso un cerrojo. Cuando él salió, fueron los siervos del rey y miraron, y aquí que las puertas de la sala estaban cerradas con cerrojo. Ellos dijeron: sin duda está haciendo sus necesidades en el interior de la sala de verano, esperando hasta quedar desconcertados. Pero viendo que él no abría la puerta de la sala, tomaron las llaves y la abrieron, y aquí que su señor estaba caído sobre el suelo muerto. Mientras ellos esperaban, Ehud se escapó. Luego pasó los ídolos y se escapó hacia Seirac. Ahí vamos, ¿no? Cuando llegó, tocó la trompeta de la región montañosa de Efraín. Entonces los hijos de Israel descendieron con él de los montes y él iba delante de ellos. Después les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado en vuestras manos a vuestros enemigos, los moabitas. Ellos fueron tras él, tomaron los vados de Jordán que conducen a Moab y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión mataron como a 10,000 hombres de los moabitas, todos hombres robustos y valientes. No escapó ninguno. Así quedó Moab aquel día sometido bajo la mano de Israel, y la tierra reposó durante 80 años. Ahí está el relato. Esto es el relato de cómo se inicia, cómo va y cómo termina, ¿cierto? Bueno, en ese relato hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Uno es, lo que decía, sería el principio. ¿Cómo es el principio del relato? Vieron a ser malo, O sea, arranca con eso, ¿no? Un pueblo desobediente, pecador, y ahí está el problema. En ese relato va entonces el problema del pecado y la desobediencia que tiene. Él va llevándonos, el relato va llevándonos, y entonces entra un personaje, Ehud, ¿cierto? Ehud entra como un juez y organiza la cosa. Se le ve a ese personaje como muy astuto. Si es zurdo, ¿dónde llevaba el puñal? A la derecha. Tenía que llevarlo a la derecha para poderlo sacar en esta dirección. Y si era zurdo, pues con esta le diría al rey: venga, le doy un abrazo. Entonces vea cómo va dándose el asunto, ¿no? Porque Israel tenía un problema, y es que viene un juez, lo liberta, y ¿qué pasa? Vuelven otra vez a la misma. Y viene otro, les da la libertad, y vuelven otra vez con lo mismo. Entonces ese es uno de los problemas. Y muchas veces también en nuestra vida como cristianos sucede así, ¿no? Bueno, en eso viene entonces la exposición que tenemos del escenario, las cosas que se van dando, y luego nos lleva al clímax. ¿Cuál es el clímax? La muerte del rey. Entonces el clímax estaría entre los versos 18 y los versos 25. Todo lo que está ahí marcado en eso, ¿cierto? Del 18 al 25.
sea, desde el presente, aquí está el presente, ya vamos aquí, el presente que llega, pero va y se devuelve, se lleva, no le dice nada, pero después vuelve otra vez, y es cuando en su astucia logra asesinar al rey para liberar en esta forma al pueblo de Israel, en esa parte. Se nos lleva, nos va a mandar, nos va mostrando todo lo que sucede con la muerte del rey. De allí luego lo vamos viendo nosotros como el rey puede dar la muerte y va en el relato nos va dando como qué pasó, ¿cierto? Cerró, abrieron, tal cosa, que se voló por acá y nos va llevando como en ese ambiente, digamos, como de película, ¿no? Y nos va llevando ese, ¿qué pasó de aquí para allá? ¿Y qué sigue? Bien, entonces, el clímax. Luego del clímax viene el desenlace. Ya, terminado, muerto el rey, todas estas cosas, entonces viene el desenlace. ¿Cuál es el desenlace? Está entre el 26 y el 30, el relato. El desenlace tiene que arrancar desde dónde escapa, ¿no? ¿Cómo escapa? Entonces, la escapada y cómo va haciendo toda la parte, digamos, de reunir a la gente, de hacer todo el ejército y llevarlo a el sitio, digamos, de la victoria. Culmina, el desenlace termina y ahí hay un héroe. ¿Quién es el héroe? Sí, el juez. Eúa, o como dice ahí la Ahod. Depende de las traducciones. Sí. Eso hace pues de que este digamos juez, este libertador, les diera un tiempo largo. Termina, la tierra reposó durante 80 años. ¿Cuánto? 80 años. Ese es un relato. Si nos vamos a otro relato de, por ejemplo, del libro de Juan en el capítulo 3, donde encontramos a Nicodemo, ¿cierto? Lo mismo, un relato. ¿Cómo arranca? Pues vamos un momentico allá por mirar. No, que había un hombre. Había un hombre, ¿cierto? ¿En cuál? ¿Juan qué? Juan 3. Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Empieza a irlos identificando, empieza dándonos el relato. ¿Cuál es la razón? Entonces, ¿cómo se va operando? Y ahí tendríamos entonces la parte de la exposición, la primera parte en el escenario, y luego nos va llevando. ¿Y cómo nos va llevando? Nos va llevando. ¿Y cuál sería el clímax en esta parte? ¿Qué dice? Vemos. ¿Dónde estaría el clímax? O sea, la altura, lo máximo del relato. La respuesta de Jesús del versículo 3. Recuerde que ahí va el relato despacio. Nos va hablando primero de nacimiento, después nos va diciendo del agua y el espíritu, y sigue, y sigue, y sigue, va creciendo, hasta llevarnos a una parte, digamos, básica. Dice que es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, sigue. ¿Cierto?
En medio de eso, ¿dónde estaría entonces la parte básica? Pues la parte básica la vamos a encontrar allá en ese versículo 10, perdón, y se respondió Jesús y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Eres tu maestro. Nada. La parte alta, climas de las cosas. ¿Para qué? Para irlo ahora bajando del asunto. ¿Y cómo lo va bajando? Entonces nos va mostrando Juan 3:16 y allí se va llevando el relato en sí. Entonces es un relato que viene siempre con un principio. Nos va llevando hasta un clima y después vuelve y lo baja. Y comienza otra cosa. Usted ve que en el verso 16 cambia totalmente. Porque de tal manera murió. Ahí ya, como que se perdieron los personajes, ¿cierto? Se perdió Nicodemo. O sea, ahí aterriza el asunto. El caso de la mujer samaritana, que está ahí en el siguiente pasaje, lo mismo. Entonces, Son relatos. cuando vamos a estudiar, tenemos que tener en cuenta si es un relato, para tener bien presente cómo es, cómo se va moviendo el asunto. Y ese es parte, digamos, de lo que tenemos en la Biblia. Así que quienes escriben el texto de la Escritura no es gente que se le da así como la gana de voy a intentarme escribir. No, eso tiene toda una ciencia. Y es la ciencia precisamente que después empieza a descubrirse. Por ejemplo, viene la poesía bíblica, ¿cierto? Sí. Entonces la Biblia nos presenta varios géneros literarios. Tenemos textos, por ejemplo, que son narrativos como el que veíamos ahora. Hay código de leyes. ¿Dónde lo encontramos el código de leyes? Levíticos. Levítico es el código de leyes. Ahí usted va a encontrar todo lo que es código de leyes. Dichos y sabiduría, ¿dónde lo vamos a encontrar? Proverbios, cantar. ¿Ve? Y parábolas. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, parábolas. ¿Ve? Que son figuras muy importantes. Pero también hay profecía. ¿Y dónde la encontramos? Daniel. Todos los profetas, ahí está la profecía. Y tenemos también cartas. ¿Dónde están las cartas? Las que escriben los... Las que escribe el apóstol Pablo. Y recuerden que las cartas no eran lo que iba a quedar en el Nuevo Testamento, ¿no? Lo que pasa es que las cartas siempre están mostrando digamos, un error doctrinal. Entonces, por eso quedan en el Nuevo Testamento. Porque hay un error doctrinal ahí. Por ejemplo, primera o segunda a los tesalonicenses. Son cartas pequeñas. Pero ¿cuál era el problema? Era la segunda venida de Cristo. Ese era el problema. Pero si buscamos otro, Corintio, otra parte, vamos a encontrar que hay una serie de doctrinas allí. Y el libro, digamos, por excelencia del Nuevo Testamento, que contiene la mayoría de la teología, es el libro de Romanos. Casi todas digamos, las doctrinas en el libro de Romanos. Entonces, por eso son libros o cartas que van a permanecer allí. Tenemos también escritos como Hebreos, como Judas. ¿Cuánto han leído a Judas? No es el que se ahorcó, no es el que se ahorcó. Ese era discípulo. Recuerden que había Judas Tadeo, había Judas... O sea, Judas era un hombre muy corriente. Después de la traición, nadie quiere llamarse Judas, aunque sí hay muchos Judas, ¿no?
traicioneros. Bueno, De nombre no. De nombre no, pero sí que los hay, ¿no? pero la actitud sí. Pero era un hombre común y corriente, como era el de Jesús, como era María, cualquiera de esos nombres eran muy corrientes en ese tiempo. Eso es muy interesante que nosotros lo llevemos y tengamos en cuenta. Bueno, entonces tenemos textos que son poéticos, donde hay poesía, como cuáles. Poesía, los salmos. Los salmos son pura poesía y no son tan fácil de interpretarlos, ¿ve? Porque eso tiene una rima muy diferente a la que se da común y corriente en el medio de la literatura española. Esa es otra cosa. Bueno, tenemos también escritos apocalípticos. ¿Cuáles? Daniel y Apocalipsis. Isaías. ¿No más? Isaías. No, y Isaías tiene una parte. Tiene una parte. ¿Cuál otro? También tiene ¿cuál? ¿Cuál otro? A ver, de los libros del Excel del Antiguo Testamento. Apenas lo estoy leyendo. Ezequiel. Sí. No leemos ese libro, ¿cierto? Si es pura literatura apocalíptica, desde que arranca hasta que termina. Entonces, cuando usted está leyendo el libro de Ezequiel o cualquiera de los atrás en el Antiguo Testamento que tienen, digamos, literatura apocalíptica, vea el Nuevo Testamento, solamente tendríamos Apocalipsis, pues no, está Marcos 14, está en Juan, hay otros pasajes que también son apocalípticos, ahí está, de figura y cosas que son interesantes. Literatura apocalíptica, que es generada por los hebreos, con un mensaje escondido. Es un mensaje que está escondido y que hay que empezar a ir descubriendo. Hay que buscarlo. Eso no es que aquí ya. Eso es muy importante, tenerlo en cuenta. Bueno, otro tipo de literatura que nosotros encontramos también es oraciones. En el Nuevo Testamento encontramos oraciones, pero hay cantos también. En el Antiguo Testamento tenemos cantos y en el Nuevo Testamento tenemos cantos, himnos. Ahí están. O sea que están como para mostrarnos no un canto, sino para mostrarnos toda una teología en un canto. Eso es lo que me estaba diciendo aquí a mi secretaria, socia. Que hoy en día yo veo que muchos de los coros que cantamos no tienen nada de teología. No, es bulla. Pero que tengan teología. ¿Por qué? Porque es que quien hizo eso, quien los escribió, no tiene fundamentos teológicos. Ahí está el error. ¿Y qué hacemos nosotros? Cantamos como la lora. Quiero cacao, quiero cacao, quiero cacao. Y no más. Papi que está enojado. Nosotros damos cuenta. Otra de las cosas que tenemos también en la Biblia, especialmente en las cartas, es la doxología. Doxología es como la despedida. Como hay el saludo, tenemos las despedidas. Y gracias doy a Jesucristo por vosotros, ¿cierto? Pero nos presenta unas doxologías. ¿Será que de ahí podemos sacar algo para estudio? Claro. Las doxologías tienen mucha cosa para ayudarnos a nosotros. Bueno, vamos a la poesía.
Vamos a ver una poesía en Mateo capítulo 11, versículo 17. Mateo 11. Ahí hay una poesía. ¿Qué dice? Os tocamos, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. Y cuando usted lee la poesía, ya, pero esto aquí qué es, ¿cierto? Esto es como maremango, eso no lo podemos como descifrar, ¿cierto? Pero es que la poesía tiene varias cosas que son muy importantes. Puede ser que nos esté diciendo, por ejemplo, pues tocamos flauta. La flauta es para estar alegre, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo contrario de no estar alegre? Dice, y no bailaron, ¿cierto? O sea, no estuvieron alegres, tristes. Entonces, ¿cómo hace la transición la poesía? La poesía en los hebreos es muy distinta entonces de la poesía que conocemos nosotros. Por eso vamos a mirar algunos pasajes que tienen que ver con esto de la poesía. Miremos el Salmo 10, versículo 11. Dios 11. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Dios ha olvidado, cubierto el rostro y nunca lo verá. Dios se ha olvidado, ha ocultado su rostro, nunca lo verá. Entonces, cuando vemos la poesía, ¿cómo rima eso? Sebastián, ¿usted qué es? Poeta, músico, poeta y loco. A Sebastián no le rima. ¿No le rima? A mí tampoco. No rima para nosotros, ¿cierto? Para nosotros no rima, ¿no? Pero cuando usted y yo vamos a trabajar el texto, porque hay que mirarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está? Esto es lo que en lo normal se le llama, como que está diciendo lo mismo en las dos frases. O sea, lo que llama un sinónimo. Está diciendo como lo mismo. Pero al tiempo, lo que está es recalcando más una cosa que lo que digo en la primera parte lo recalca más en la segunda parte. Por eso lo va a repetir y lo va a repetir con más énfasis allí. Isaías 1:3, y vamos a otro, porque no solamente son los salmos. ¿Qué dice Isaías 1:3? El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ajá. Mire que se mezcla aquí algo que es interesante, 1:3, para decirnos bien cómo es el asunto. El buey conoce a su dueño. Frase 1. ¿Cuál es la idea de la siguiente frase? El asno el pesebre de su señor. Entonces, segunda frase, tercera frase. Israel no entiende. Y la cuarta, mi pueblo no Mi tiene pueblo no tiene conocimiento. Entonces, observes. La primera frase tiene la relación con la segunda, hace lo que se le llama ese sentido de sinónimo parecido para poder aplicarla en la siguiente. Pues los profetas, cualquiera que sean los profetas, hablaron siempre en poesía. Por eso nuestros textos de la Biblia no trae eso en poesía, sino lo trae así en prosa.
Y eso en prosa entonces perdemos como el sabor de la poesía hebrea. Ya hay algunas versiones que traen todo lo que es Escrito en poesía. los poetas mayores, los poetas menores en poesía. ¿Por qué? Porque ellos lo trabajaron así. Para ellos era más fácil eso. Entonces, el profeta era un poeta. Y ahí va el mensaje. Si ustedes dan cuenta en el libro que se está terminando ahora de Oseas, sí, ahora este poema, ahora el siguiente poema, y el siguiente, porque ellos iban soltando así. Lo que pasa es que en nuestras versiones, por evitar el papel, entonces lo pusieron en prosa, y eso no da. No me rima, a mí no me rima eso. El buey conoce a su dueño, su amo, el pesebre de su amo, y el pesebre es, pero Israel no conoce, el pueblo no entiende. ¿Eso qué sería, cierto? No, como que no rima así, no me ayuda, pero si estuviera en las frasecitas, todo el estilo, frase 1 tal, frase 2 tal, frase 3 tal, frase 4, entonces tomen las frases y empiezan a irla mirando una por una para encontrar allí. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O más embolatados que...? Levante la mano el que entendió. No, el que no entendió. Bueno, entonces, poesía. Vamos a otro tipo de poesía, que es el de Proverbios. Proverbios es otro tipo de poesía. Pues vámonos al capítulo 15, versículo 17. 15, 17. Todo esto es poesía. Todo desde el capítulo 1 hasta el final. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Ajá. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que, mire, la primera frase es que, una frase que, 15, 17. 15, 17. ¿qué diríamos nosotros de esa frase? Mejor es la comida de legumbres donde hay amor. Que es una frase que, Pero eso sí tiene mucho, ¿cómo le digo? un dicho, ¿Ah? como un dicho. No, No más que un dicho, mire que es poesía y que aquí tenemos la parte positiva de la poesía. Ahora, ¿cuál es la parte negativa? Sebastián, que tiene sueño. El buey engordado donde hay odio. Ajá. Primero Entonces, lo positivo y después lo negativo. entonces hacen contraste. Por eso, cuando uno va a predicar un sermón sobre el proverbio no es tan fácil. ¿Por qué? Porque es que depende del texto que estemos cogiendo, si es sinónimo, si es antónimo, si tiene otras connotaciones. Entonces, ellos trabajan muy diferente de esto. Entonces, aquí más bien se citan los textos, pero casi no se predica sobre ellos. Salvo el capítulo 3 sobre la sabiduría, por allá el capítulo 7, 8 del perezoso y la hormiga, esos los únicos que diríamos están, pero eso está todo en poesía. ¿Ves? Todo está en poesía. O allá lo de la mujer, ¿no? Mujer virtuosa que me dirá Pero eso es poesía, todo es poesía en esa parte. Proverbios, vamos a 17.1. Otro ejemplo. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisión. Ajá. ¿Positivo qué? Mejor bocado seco y en paz. Y la paz. O sea,
arrocito y huevito y casi poquita jadita y no más, Pero ¿cierto? bien contentico. Bien, Pero en paz, en tranquilo. paz. ¿Qué? O un buen sancocho con una gallina ahí, pero en pelea, ¿cierto? ¿Qué es mejor? Yo prefiero esa cosa. Entonces, ¿cómo lo pones? Porque no come sancocho y se va. Entonces, ¿qué es mejor, cierto? Yo voy a poner las dos cosas. Pone las dos cosas. Pone la parte, digamos, básica y la parte negativa. Ese es poesía. Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Ajá. Como un perro que vuelve a su vómito. ¿Sí es cierto? ¿Sí es cierto o no es cierto? ¿Qué hace el perro cuando Vuelve y se lo... Vuelve y se lo... Y ¿Sí? lo come. ¿Otra vez? Ay, perro, ese no deja perder nada. Negativo acá, ¿cierto? Y yo, por eso esto está como raro, pero es así. Es la verdad.